Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana esta? Después de los primeros conocimientos sobre la sexualidad en psicoanálisis. ¿Ha habido algún cambio en vuestra vida? Bueno. ¿Y en vuestra escucha? Sí, ¿no? Bueno, vale. Vamos bien entonces. ¿Qué tal? Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga, soy psicoanalista del Grupo Cero y este es un curso que realizamos en Alcalá de Henares, Madrid, España, organizado por la Asociación Escuela de Psicoanálisis y Poesía, Grupo Cero, y que va a durar hasta el día 7 de abril. En este curso vamos a estudiar la sexualidad humana, de bastante profundidad. Va a ser el acercamiento que vamos a hacer al tema. Nos vamos a fundamentar en los textos de Sigmund Freud, que como sabéis es el padre del psicoanálisis, pero también es el que por primera vez hace un estudio tan exhaustivo de la sexualidad y lo que supone la sexualidad para el ser humano, que va más allá de lo genital, ¿no? Entonces vamos a hacer, vamos a ir de la mano de Freud en este camino, aunque después vamos a utilizar también otros autores como Lacan, Menasa, por supuesto, porque ellos también nos ayudan a entender a Freud, ¿vale? Todos los conocimientos psicoanalíticos. Entonces hoy vamos a hablar de un tema, vamos a seguir el caminito que hizo Freud para aproximarse a la sexualidad. Y vamos a empezar con los 3 ensayos para una teoría sexual, como ya os dije. Si tenéis el texto, pues ya lo podéis ir manejando, cada uno a su ritmo y en su medida y como pueda. Lo podéis conseguir en internet. 3 ensayos para una teoría sexual de Sigmund Freud. Y el primer capítulo de estos 3 ensayos se llama Las aberraciones sexuales. Buenas. ¿Qué significa aberraciones? Bueno, pues aberraciones es un término utilizado cuando, sobre todo cuando no se sabía lo que vamos a aprender nosotros en este curso, y para referirse a todo aquello que se alejaba de lo que se considera normal, lo normal en la sexualidad, ¿no? Que como ya vamos a ver, pues bueno, pues la sexualidad humana tiene una particularidad muy amplia, ¿no? de amplio espectro. Es la sexualidad. Entonces, para empezar a trabajar con el tema y que nos entendamos todos bien, vamos a hablar de algunos términos que vamos a utilizar a lo largo del curso y que conviene pues que tengamos claros. Por ejemplo, ¿no? Hola Paqui, buenos días. Hola Pedro Morena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y todos aquellos que os estáis incorporando. Para explicar las necesidades sexuales del hombre y del animal, la biología supone la existencia de un instinto sexual, ¿no? Tenemos un instinto sexual como los animales. Del mismo modo que supone un instinto de nutrición, es decir, un instinto a alimentarse, ¿vale? Pero el lenguaje popular no tiene un término para referirse al hambre de lo sexual, igual que si usamos un término que es hambre para referirse a ese impulso a comer o alimentarse, para lo sexual no hay un término, hambre sexual, ¿no? Entonces la ciencia, para referirse a ese hambre sexual, utiliza el término libido, ¿no? Igual que dijimos que tampoco se habla propiamente de instintos en el ser humano. En los animales sí, pero en el ser humano hablamos de pulsiones, que son los instintos tocados por el lenguaje, tocados por la palabra. Somos sujetos pulsionales, hay algo en nosotros que pulsa, pero no es un instinto animal, propiamente dicho, porque nosotros hablamos. Entonces ya nuestros instintos están matizados, ¿no?, por el hecho de que nosotros hablamos. Con respecto a la libido, a ese hambre sexual, libido, la opinión popular considera que falta totalmente en la infancia, ¿no? Lo que se tiende a pensar es que en la infancia no hay libido, no hay impulso sexual, ¿no?
También la opinión popular considera que el impulso sexual nace aproximadamente pues, en la adolescencia, ¿no? Momentos antes, momentos después, y que se exterioriza, que la manera normal de exteriorizar ese impulso sexual es en la atracción sexual de una persona de un sexo por otra persona del sexo contrario. Y que el fin de esa atracción sexual es la cópula, el coito, ¿no? El encuentro sexual genital entre una persona y otra persona del sexo contrario. Bueno, esto es lo que consideramos popularmente, digamos, eso es lo que se considera, ¿no? Así. Pero ¿qué sucede? Que después la ciencia, cuando hace una aproximación al tema de la sexualidad, se da cuenta de que estas creencias populares están bastante alejadas de lo que es la realidad, ¿no? Que no son fieles a lo que sucede en la realidad. Y por eso vamos a ver científicamente cómo es la sexualidad humana. Otros términos que me gustaría dejar claros antes de comenzar son dos que vamos a utilizar. Uno que es objeto sexual y otro que es fin sexual, que los vamos a manejar constantemente a lo largo del curso. Con objeto sexual nos referimos a esa persona por la cual uno se siente atraído sexualmente, ¿no? El objeto. Digamos que el sujeto es el que siente la atracción y el objeto es persona o cosa o animal o lo que sea por lo que uno se siente atraído, ¿vale? Objeto. Y el fin sexual sería el acto hacia el cual impulsa la pulsión. Buenos días. Es decir, ¿cuál sería el fin de esa pulsión sexual? El fin sexual, ¿no? Que hemos dicho que popularmente se considera que es la cópula. Pero como nos dice el psicoanálisis, la experiencia científica muestra que podemos encontrar múltiples desviaciones con respecto a lo que sería el objeto sexual y también con respecto a ese fin sexual que se considera normal. Vamos a ver cómo hay muchas desviaciones. Y también vamos a ver qué relación guarda con la sexualidad normal eso que se consideran desviaciones o que se consideraban desviaciones hasta la producción del psicoanálisis, ¿no? Por eso vamos a introducirnos en el tema de la sexualidad primero por lo que se llamaban las aberraciones sexuales, ¿vale? Entonces vamos a hablar de dos tipos de desviaciones. Unas que son desviaciones con respecto al objeto sexual, considerado normal, y otro, desviaciones con respecto al fin sexual, considerado normal, que sería el coito, ¿no? El objeto sexual considerado normal, que es una persona del sexo contrario, y el fin sexual considerado normal es el coito. Y vamos a ver cómo va a haber muchas desviaciones con respecto a eso considerado normal. Entonces, vamos a empezar por las desviaciones respecto al objeto sexual. Bueno, y aquí popularmente hay una teoría que se corresponde con una fábula poética, ¿no? Una fábula poética según la cual el ser humano se dividió en dos mitades, ¿no? De ahí nace... Hola, Christopher, bienvenido. De ahí nace el hombre y la mujer y luego toda la vida se la pasan buscándose el hombre y la mujer para volver a encontrarse y constituir un todo. La teoría de la media naranja, ¿no? Es una teoría, es una fábula poética realmente, ¿no? Pero de ahí nace esa teoría popular de que son un hombre y una mujer que tienden a encontrarse, ¿no? Entonces, claro, según esta teoría popular o esta fábula, nos causaría extrañeza que un hombre sienta atracción sexual por otro hombre o que una mujer sienta atracción sexual por otra mujer, ¿no? Pues ya se desvía de lo que es eso considerado normal. A esas personas que se sienten atraídas por otra persona de su mismo sexo, generalmente se le denomina homosexual, ¿no?
o invertido, también se utiliza científicamente ese término, ¿vale? Es decir, que siente atracción sexual por una persona de su mismo sexo y no por una persona del sexo contrario. ¿Y los bisexuales también serían dentro de esa categoría al gustarte los niños? Vamos a ver, ahora vamos a ir a parar a la bisexualidad también, inevitablemente. ¿Vale? Entonces, es muy elevado el número de homosexuales, tanto hombres como mujeres, tan elevado que no se puede ni siquiera precisar. No tenemos datos para precisar el grado, ¿no? Entonces vamos a estudiar, hoy en esta clase vamos a centrarnos en el estudio de la homosexualidad. Cuando decimos homosexualidad es como que metemos ahí a un montón de sujetos, ¿no? Pero hay una gran variedad y una gran amplitud dentro de la homosexualidad, ¿no? Está, por ejemplo, los homosexuales absolutos, que son personas cuyo objeto sexual tiene que ser necesariamente alguien de su mismo sexo. Es decir, frente a una persona de sexo contrario, se quedan fríos. No siente ninguna excitación, no siente ningún ánimo a tener un encuentro sexual con esa persona, ¿vale? E incluso una persona del sexo contrario le puede despertar repulsión, ¿vale? Luego están los homosexuales anfígenos, que son personas cuyo objeto sexual puede pertenecer indistintamente a un sexo u otro sexo. Es decir, sienten atracción sexual por una persona de su mismo sexo o por una persona del sexo contrario. Y por último estarían los homosexuales ocasionales, que son personas que bajo determinadas condiciones exteriores, por ejemplo, carencia de un objeto sexual del sexo contrario o por imitación, ¿no?, adoptan como objeto sexual a una persona de su mismo sexo, pero es algo ocasional. Y sí hayan satisfacción sexual al tener una relación sexual con esa persona de su mismo sexo, ¿vale? Pero por circunstancias exteriores. Luego, también las personas dentro de esta categoría que llamamos homosexuales, hay una gran variabilidad en cuanto a cómo cada una de estas personas juzga su carácter sexual, ¿no? También hay una amplia variabilidad, yendo desde las personas que lo consideran totalmente normal y tan natural como la heterosexualidad, hasta las personas que se rebelan contra su homosexualidad, ¿no?, y lo consideran algo, una compulsión morbosa, algo que no, que por lo que sufren. Entonces hay una amplia variabilidad también en eso. Otras variantes se refieren a las circunstancias temporales, es decir, cuándo nació por primera vez esa tendencia homosexual, ¿no? Porque esa tendencia homosexual puede provenir desde la infancia, desde las primeras épocas que uno recuerda de su vida, o no haber aparecido, por ejemplo, hasta la adolescencia, un poquito antes de la pubertad o después de la pubertad. También hay variabilidad en cuanto al mantenimiento, digamos, de la homosexualidad. Hay personas que son homosexuales toda su vida. Hay otras personas que lo son en una época de su vida y después, o sea, es temporalmente, y después desaparecen esas inclinaciones sexuales. Puede ser un episodio simplemente del desarrollo psicosexual normal y hasta puede ser manifestarse en edades muy avanzadas de la vida, en una persona que ha sido toda su vida heterosexual y después, en un momento muy avanzado de su vida, ¿no?, se declara homosexual o aparecen esas tendencias, esa atracción sexual hacia una persona de su mismo sexo. O sea, vemos que también es muy variable, ¿vale?, esa cuestión. También están los casos de personas que ha cambiado de rumbo su tendencia sexual después de una experiencia penosa con una persona de sexo contrario,
¿no? Por lo que sea, esa experiencia le ha resultado dolorosa, penosa, y entonces ahí cambia de rumbo su orientación. Bueno, y luego, entre todas esas variantes que acabamos de nombrar, hay multitud de grados intermedios. O sea, la variabilidad es amplísima. Tradicionalmente, a lo largo de la historia de la ciencia, se ha discutido mucho esto de la homosexualidad, pero que es algo congénito, con ello, es innato, es algo aprendido, ¿no? Entonces ha habido muchísimas discusiones al respecto. Según la moral que todavía sufrimos y padecemos, ¿no? La moral y la ideología victoriana, que todavía, aunque hayan pasado 200 o 300 años, todavía la estamos sufriendo en nuestra educación, llegó a considerarse la homosexualidad como algo degenerativo, ¿no? Como degenerados a los homosexuales, ¿no? Bueno, pero la homosexualidad, la histeria, es decir, todas las cosas que no podían explicar psíquicamente, pues había algo mal, ¿no? Pero el psicoanálisis enseguida descarta esto, porque dice, no son personas degeneradas. Hay personas que, más allá de su inclinación sexual, son personas moralmente muy elevadas, profesionalmente ocupan puestos, ¿no? de gran relevancia social, impacto social, intelectualmente, es decir, que no hay ningún tipo de degeneración de la persona. Descarta esa idea moralista, ¿no? Además, también ha de tenerse en cuenta que la homosexualidad fue frecuentísima, e incluso fue una institución en determinadas civilizaciones, en los momentos en que estas civilizaciones estaban en su máximo apogeo, en su máximo cenit. Por ejemplo, la Grecia clásica. El ejemplo de la Grecia clásica. Pero no es el único. Sí. ¿No? Donde ahí la sexualidad estaba permitida entre hombres con hombres dentro de una determinada clase social, por supuesto, porque luego también estaban los esclavos, que eran los que tenían hijos con las mujeres, ¿no? Entonces, y además también en otros pueblos primitivos, ¿no? Que han estudiado los antropólogos, pueblos salvajes, pueblos primitivos, también se da la homosexualidad. O sea, no es una cosa de degeneración de la sociedad o algo así, no. Tampoco. Con respecto al innatismo, porque luego estaban todas las teorías que decían, no, se nace homosexual ya, ¿no? Que eso también es un poco exagerado, porque es como si ya naciéramos con el objeto sexual que vamos a elegir pegado a nosotros, ¿no? Entonces, eso podría aceptarse quizá en el caso de los homosexuales absolutos, que decimos que no sienten ningún tipo de atracción sexual frente a una persona del sexo contrario, que se quedan fríos. Pero con los otros casos tampoco se podría aceptar el innatismo. Frente a esa posición hay otra posición que dice, no, es adquirido. La homosexualidad es un carácter que se ha adquirido. Y esta posición se basa en que hay muchos homosexuales que relatan que en su infancia hubo alguna experiencia que les marcó definitivamente su sexualidad y que a partir de ese momento, pues que hubo ya esa inclinación. O que fue una influencia exterior de su vida lo que les fijó a la inversión, ¿no? Por ejemplo, un trato exclusivo con personas del mismo sexo, vida común en la guerra o la prisión, peligros del comercio heterosexual, celibato, debilidad sexual, ¿no? Se basaban en todo esto para decir que era una cosa aprendida, adquirida, o que era una cosa que se había desarrollado por las circunstancias en las que vivían esas personas. Y también proporcionan como evidencia estos que mantienen esta posición que la homosexualidad puede suprimirse por sugestión hipnótica, dicen ellos, ¿no? Bueno.
Entonces, aquí nos preguntamos, ¿pudiera ser que esa disquisición, innatismo, adquisición sea incompleta y que debamos recurrir a otros factores para explicar la circunstancia de la homosexualidad? Bueno, los estudios psicoanalíticos dicen que sí, que no se deben a esos factores, que hay que recurrir a otros para explicar las tendencias homosexuales. Bueno, para explicarlo vamos a recurrir a otra discusión que se ha realizado también desde la ciencia. Porque claro, muchas personas llegan a la adolescencia bajo las mismas influencias, ¿no? Seducción entre chicas con chicas, chicos con chicos, masturbación, ¿no? Y llegan a la adolescencia con esas mismas influencias. Y no por eso todos ellos van a orientar su sexualidad hacia la homosexualidad. O sea que tampoco es eso. Por otra parte, también han existido tendencias, porque vosotros sabéis que biológicamente hay como un hermafroditismo, ¿no? En la producción de un ser humano, ¿no? Cuando se va construyendo, ¿no? Desde el óvulo fecundado, hasta cierto momento hay como un hermafroditismo, es decir, que no está desarrollado ni los órganos genitales masculinos ni femeninos, pero llega a partir de un momento que ya ese ser se decanta por masculino o por femenino. Y entonces los caracteres sexuales del sexo contrario quedan atrofiados. Se han dado algunos casos en la literatura de personas que han desarrollado ambos caracteres sexuales, ¿no? Genitales. Son casos muy poco numerosos, pero existen y que nos muestran que verdaderamente existe ese hermafroditismo primitivo biológico. Entonces, claro, también los autores intentaban relacionar la homosexualidad con ese hermafroditismo biológico. Nada, tampoco existe ningún tipo de correlación, ¿vale? Que la sexualidad tiene que ver con otra cosa, que es lo que vamos a ir desmejando en este curso, qué es la sexualidad humana y con qué tiene que ver, que ya hemos dicho, ya os adelanto, está tocada por la palabra, la sexualidad humana. Y también, claro, ya empezaron a hablar, pues si hay un hermafroditismo biológico, puede que haya un hermafroditismo psíquico, también, ¿no? Y entonces decían, aquí están los que decían, es que es una persona con cerebro femenino en cuerpo masculino, o cerebro masculino en cuerpo femenino, ¿no? Pero claro, eso también es como decir, primero, porque no existe un cerebro femenino y un cerebro masculino, existe el cerebro humano, ¿no? No hay, ni siquiera se han descubierto centros en el cerebro que tengan que ver con la sexualidad, igual que sí que se han descubierto centros cerebrales que tienen que ver con el lenguaje, por ejemplo, pero con la sexualidad no hay ningún centro cerebral. ¿Veis? O sea que no podemos hablar de un cerebro femenino y un cerebro masculino en cuerpo contrario. Igual, se desecha científicamente esa cuestión. Y tampoco es que se trate de ese hermafroditismo psíquico, decíamos, de que un hombre sintiéndose mujer se sienta atraído por otro hombre. No, es un hombre sintiéndose, en la mayoría de los casos, puede haber algún caso, ¿no? Pero por norma general es un hombre sintiéndose hombre y sintiéndose atraído por otro hombre, ¿no? O una mujer, siendo mujer, sintiéndose atraída por otra mujer, ¿vale? Que si no tendría sentido, hola Pilar, no tendría sentido, por ejemplo, en la prostitución que se ofrece a los hombres homosexuales, ¿no? Que a veces, bueno, pues se juega con las ropas femeninas a veces, o incluso hay hombres homosexuales que prefieren buscan hombres que tienen ciertas características femeninas, también, ¿no? Que son delicados, que tienen ciertos ademanes que recuerdan a lo femenino, que son tímidos, o que son y por eso el hombre no pierde su virilidad, ¿no? El que desea a
a ese otro hombre con características del efebo de la Grecia clásica, que eran así, los efebos, ¿no? Es decir, que no es que tenga una mente de mujer y por eso elija a un hombre, que no, que es un hombre y elige a un hombre. ¿Vale? En la Grecia clásica los hombres de una máxima virilidad eran homosexuales y los efebos se parecían a las mujeres, por eso que decíamos su timidez, su recato y la necesidad de que alguien les sirviera de maestro y de apoyo, ¿no? Y eso encendía el amor de los hombres, ¿no? Cuando se encontraban con ese otro hombre que necesitaba protección, eso les encendía su amor, ¿no? Cuando el efebo se hacía hombre ya dejaba de ser objeto sexual. A su vez él buscaba otros jovencitos, ¿no? Entonces, en ese caso, el objeto sexual no era alguien del sexo contrario, sino que vemos que ahí tenía que darse la combinación, como de los dos sexos. Era un hombre, sí, tenía genitales masculinos, pero tenía rasgos femeninos. ¿Vale? Y eso era lo que más encendía el deseo sexual de esos otros hombres de clase alta, viriles. Y entonces eso sería como un reflejo de la propia naturaleza bisexual. El psicoanálisis no se ocupa tanto del origen de la bisexualidad, no lo ha descubierto y tampoco es que le interese mucho de por qué, ¿no? De dónde nace, si es innato, si es adquirido, pero sí que ha descubierto el mecanismo psíquico de la génesis de la homosexualidad. Eso sí lo ha descubierto y lo ha descrito y lo vamos a ver en este curso, ¿no? En todos los casos investigados de homosexualidad masculina, se ha observado que el hombre homosexual ha pasado en los primeros años de su infancia por una breve fase de intensísima vinculación, ligazón a su madre. Bueno, a una mujer, que generalmente es la madre. Pero ha habido en una fase de su infancia, breve pero muy intensa, esa fijación, ¿no? esa vinculación tan estrecha a una mujer. Que después de esta fase heterosexual, es un amor muy fuerte hacia una mujer, es decir, es una fase heterosexual en la infancia, se han identificado con esa mujer. O sea, primero una elección de objeto amorosa heterosexual y luego se pasó a una identificación con el objeto sexual. Y entonces, a partir de ese momento que se identifican con el objeto sexual, ¿qué han hecho? Han buscado en el mundo objetos sexuales parecidos a él, ¿no? Sería como una cosa, un amor narcisista, ¿no? Buscar un objeto sexual que se parezca a mí. Bueno, hay muchas parejas de homosexuales donde esto se ve muy claramente, son muy parecidos, ¿no? ¿Los ves? Y se parecen mucho físicamente, tanto hombres como mujeres. Sería una elección de objeto amor sexual narcisista. ¿Por qué? Por identificación a la mujer, por identificación generalmente la madre, y entonces elección de objeto sexual de alguien parecido a uno mismo. Es como si él, como la madre, se cuidase a sí mismo, cuidase a otra persona parecida. También se ha comprobado en otros casos que estos supuestos homosexuales, pacientes, en este caso eran pacientes del análisis, no eran insensibles a los encantos femeninos. Es decir, que sí que los encantos femeninos les producían una excitación. Lo que pasa es que hacían rápidamente un desplazamiento, transportaban, ¿no? Esa excitación que les producía a una mujer a un hombre, lo desplazaban. Que esto debió de pasar alguna vez inicialmente en la infancia, ¿no? Cuando quedaron fijados a esa posición homosexual, y a partir de ahí se ha ido repitiendo a lo largo de toda su vida. ¿Ok?
Cada vez que una mujer les excita, desplazan esa excitación realmente hacia un objeto de su mismo sexo. Que en realidad en estos casos, más bien que sentirse excitado o atraído por otro hombre, más bien es una fuga de la mujer. Es una manera de alejarse de la mujer. ¿Vale? Ya vamos viendo cuestiones diferentes. El psicoanálisis rechaza terminantemente cualquier intento de separación de la homosexualidad de las personas homosexuales del resto de los mortales, ¿no? Es decir, que están... Hola, buenos días. Eso está totalmente rechazado. Es un grupo igual que todos los demás, igual de humano, ¿vale? Y extendiendo la investigación sobre la homosexualidad y esas excitaciones sexuales, ha comprobado que todo individuo, toda persona es capaz de una elección homosexual de objeto. Y en muchas personas se ha llevado a cabo inconscientemente, en su mente, aunque no haya sido manifiestamente. En su genitalidad manifiesta, ¿vale? Pero nos ha llevado, y ya lo vamos a ver a lo largo del curso, por qué todo el mundo es capaz de una elección homosexual de objeto. Afirmamos también que la ligazón libidinosa, es decir, nuestro vínculo libidinoso a personas del mismo sexo, desempeña en nuestra vida psíquica normal un papel tan importante como la vinculación libidinosa a personas del sexo contrario. Igual de importante para la vida psíquica. Y esto se hace mucho más patente en personas que después han desarrollado algún tipo de patología psíquica, ¿no? En las que se ve muchas veces esa tendencia, esa homosexualidad psíquica frente a una gran represión y una gran acción de la moral, de su moral, como por ejemplo pasa en la neurosis obsesiva. ¿Vale? Es decir, que psíquicamente hablando, llevamos a cabo elecciones de objeto homosexuales tan frecuentemente como heterosexuales, psíquicamente hablando. ¿Vale? Después vamos a ver toda la complejidad del aparato psíquico y cómo uno puede llevar eso mejor o peor. Hasta se puede castigar, ¿no? Por esa cuestión, por haber deseado o por haber fantaseado o por haber pensado un encuentro sexual con alguien de su mismo sexo. ¿Vale? Entonces, no hay ninguna relación de dependencia, no hay relación entre el sexo que tiene la persona y el sexo que tiene el objeto sexual. Es decir, es independiente. Un hombre puede desear a un hombre y puede desear a una mujer, y una mujer puede desear a un hombre y puede desear a una mujer. No es porque ser mujer te lleve a desear a hombres, ¿sí? No hay relación de dependencia. Siendo posible orientar la elección de objeto hacia un hombre o hacia una mujer, eso sí, ¿no? Es uno quien orienta la elección de objeto. Y sobre esta actitud primaria se desarrolla luego el tipo sexual normal, por decirlo de alguna manera, o heterosexual, y el tipo sexual homosexual. ¿Vale? En un sentido estrictamente psicoanalítico sería igual de problemático un hombre que solo puede desear, que solo se interesa por las mujeres, sería igual de problemático que un hombre que no se interesa por las mujeres. ¿Vale? Porque en el mundo tenemos que relacionarnos con hombres y con mujeres, ¿no? En cualquier caso, después, la sexualidad nace en la infancia.
Pero hasta ahí, hasta el momento de la pubertad, no se va a orientar definitivamente, ¿no? No se va a constituir psíquicamente, no estamos constituidos hasta la pubertad. Eso de la mayoría de edad no es una tontería, es que hasta más o menos ahí, los 18 años, no estamos psíquicamente completos, no estamos psíquicamente constituidos o definitivamente. ¿Vale? Y vamos a ver cuando hablemos de la sexualidad infantil cómo todos pasamos por una serie de etapas de constitución sexual que hacen que sientan en nosotros la base de esa posibilidad de desear tanto a una persona del mismo sexo como a una persona del sexo contrario. Es decir, que psíquicamente vamos a ver que existe una preparación para ello, ¿vale? Aunque después, cuando nace la genitalidad, con la metamorfosis de la pubertad, la elección sexual se decante hacia una elección heterosexual o a una elección homosexual. Por ejemplo, el predominio por la zona anal, ¿no? Por la preferencia de excitación de la zona anal. Eso es algo que se produce en la infancia, en una época del desarrollo psicosexual que se denomina etapa anal, que vamos a estudiar, donde la zona erógena en el niño en ese momento es el ano, donde se adquiere el control de esfínteres, ¿no? El niño ahí empieza a aprender a retener las heces o expulsar las heces, ¿no? Y nace el ano como zona anal, que después en la homosexualidad, pues el ano va a tener un papel muy importante como zona erógena, ¿no? Pero no solamente el ano, en la etapa de constitución psicosexual oral, que es la primera, ahí es donde se erogeniza la boca. La boca se convierte en un órgano sexual, que después nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, porque si no, ¿qué es el beso, por ejemplo? ¿No? Es un encuentro sexual con otra persona, oral. Y bueno, y está el sexo oral también, ¿no? Es decir, se van constituyendo a lo largo de nuestra vida, desde la infancia, se va a constituir lo que luego va a ser nuestra sexualidad adulta. ¿Vale? Pero ahí ya está esa posibilidad de hacer una orientación homosexual de objeto. Luego, también se ha visto que una falta de un padre enérgico en la infancia también puede contribuir a la producción de la homosexualidad. En la mujer, las manifestaciones homosexuales son más inequívocas, ¿no? Las homosexuales activas a veces muestran caracteres somáticos y psíquicos masculinos, son más masculinas y buscan una mujer que sea más femenina. También vamos a ver a qué se debe eso, ¿no? Aunque por supuesto la homosexualidad femenina también tiene múltiples variantes, tan amplia en su variedad como la homosexualidad masculina. Y con respecto al fin sexual, decir que tampoco es unitario, ¿no? Hay hombres, o sea que tampoco tiene por qué ser el coito per annum para los homosexuales, ¿no? Hay homosexuales que el fin sexual es la masturbación, por ejemplo, únicamente, ¿no? O incluso a veces es un fin únicamente sentimental, un amor platónico, ¿no? Platónicos de la conversación, de hablar, como hacían también los griegos, ¿no? Amor platónico quiere decir eso, que conversaban. Y en el caso de la mujer también son muy diversos los fines sexuales. Entre ellos, dice, en las mujeres parece que es preferido el contacto de las mucosas bucales. Entonces, como conclusión de esta clase, a la luz de los resultados científicos que hemos ido mencionando y sobre todo los estudios del psicoanálisis, tenemos que separar, se nos hace obligatorio separar lo que es la pulsión sexual,
decir, este instinto sexual humano tocado por el lenguaje, lo tenemos que separar del objeto sexual. Una cosa es el objeto y otra cosa es la pulsión, ¿no? El impulso libidinal, ese hambre sexual. Son cosas distintas, ¿vale? El instinto sexual, la pulsión sexual humana, es independiente de su objeto. Y además, la excitación del impulso sexual, la pulsión, no se debe a las características del objeto, sino que se debe a las características del sujeto de la pulsión. ¿Y cuál de las dos está influida por la palabra? La sexualidad. ¿La pulsión o La el objeto? La pulsión. Ah, vale. La pulsión. Claro, el objeto luego es un sujeto a su vez, ¿no? Pero para ti, para una persona, para mí, ¿no? Siento atracción sexual hacia ella, por ejemplo, ¿no? No por ella, sino por mí, ¿no? Hay algo de ella que me ha recordado, como pestañea, me recordó a mi madre. Me recordó, sí, inconscientemente, yo no lo sé. El enamoramiento es así, es inconsciente, ¿no? Entonces eso es lo que quiere decir, que está tocado por la palabra, quiere decir que tiene que ver con recuerdos, con fantasías, con deseos prohibidos, deseos incestuosos, que no tiene que ver con los atributos de ella. La verdadera elección, ¿no? Inconsciente. Luego uno lo adorna, lo racionaliza, dice me enamoré o no, es que está buenísima, es que está buenísimo. Pero no, a veces sientes atracción sexual por alguien que es feo, que es fea, ¿no? No son los atributos, es lo que de ti, ¿no? Ha sido lo que en ti ha despertado y que te ha llevado a elegir a ese objeto amoroso. Porque nada, vamos a ver cómo la libido, esa energía sexual, ese hambre sexual, es un órgano, en realidad, en el ser humano. Es un órgano con el que revestimos a los objetos. Los tocamos con nuestra libido, con nuestra energía sexual. Si un objeto tú no lo has tocado con tu energía sexual, no lo has libidinizado, no existe para ti, ni lo ves. Te cruzas en la calle con 200 personas, no ves a las 200 personas. Ves a esas personas que has tocado con tu libido, que te llama la atención cómo caminaba, que te miró, que era morena, era rubia, lo que sea, pero porque tú lo has tocado con tu libido. Eso es para diferenciar lo que es el sujeto y el objeto. Que luego esas otras personas también son personas, son sujetos, y hablamos con ellos, también hablan y también tienen fantasías y también son humanos, ¿no? Pero cuando nos posicionamos en el caso de una persona, ese es el sujeto y los otros son los objetos, ¿no? Para estudiarlo. Claro, que la sexualidad es más amplia que la genitalidad en psicoanálisis, quiere decir eso, que no somos como los animales, ¿no? Que los animales ya está, encuentran el macho, la hembra, coito, embarazo, reproducción. En el ser humano no. Si no sería sencillo, sería todo así, tenía un hombre con una mujer, coito, reproducción, un hombre con una mujer, coito, reproducción. Y acabamos de decir que no se sabe ni siquiera el número de homosexuales que hay. Es decir, que no es como los animales la sexualidad humana. Yo tengo el caso de una compañera del trabajo, Sí. que resulta que estuvo casada 7 veces con un hombre, ¿no? Pero con un hombre distinto, o sea, 7 hombres. 7 hombres. Y al final es homosexual y está con una mujer, porque dice que ha llegado a la conclusión de que a ella, en la mentalidad del hombre, al final es que no le ha gustado. No el cuerpo ni nada, sino que habla más bien de la psicología y cómo ella se encuentra hablando con una mujer. O sea, que dice
que al final ha derivado en eso, después de tantos matrimonios fracasados con hombres. Ajá. No sé, a lo mejor estaba haciendo la búsqueda y tal, decía, pero Ajá. es curioso, no lo comentamos. Claro, claro. Sí. Bueno, vamos a ver cómo le va. Si ya fracasa este matrimonio con esta mujer, le recomendamos psicoanálisis. ¿No? Claro, porque a lo mejor tiene que ver, es una cosa... Distinta, no sé. Bueno, No, vamos de a ver. momento estaba feliz y lleva ya tiempo y bueno, dice que nunca estaba así que bien. Claro, sí que puede, ¿veis? Las diferentes maneras de llegar a una elección de objeto homosexual son súper variables. Vale. Esto es lo que normalmente dicen, pero ¿cuál es la garantía de que si no te va tu matrimonio con un hombre, si te va a ir con una mujer? Eso son tonterías, no te va con la persona y no con el sexo de la persona, creo yo. Ajá. Normalmente después de fracasos de relaciones de personas con el mismo, con el sexo opuesto, luego se pasan a una relación homosexual y se creen que esta fue la causa, pero no es así. Los que luego vuelven al mismo sexo, pues ya no. Es que es la persona, no es el sexo de la persona. Ajá. Llevo estudiando muchísimos años el problema. Muchísimo. Y mira, que no lo veo. El problema es que... Sí, No, pero, el problema es que que no dice, te por ha ido ejemplo, que bien el con un sujeto hombre. Sí. ¿Qué que es le lo que sale te de garantiza que dentro, te va a pero ir ¿por bien qué con una si mujer? un hombre No te es dice eso, X no. cosa, No es eso. se excita el sujeto, y si otra persona, otro hombre te lo dice, no te excita? ¿En qué depende en realidad lo que te transmite el otro? Porque si eres tú la que formas eso, lo mismo lo sentirías con unos, y con unos sí, con otros no. No, ¿Por qué? lo mismo no. No, porque tú eliges el objeto, ¿no? Es una elección inconsciente, decimos, ¿no? Porque y normalmente es a un rasgo, algo de ese objeto te toca, te recuerda algo, ¿no? Que generalmente nos enamoramos de personas que nos recuerdan a quien la madre nutriz, al padre protector, o a quienes somos, quienes nos gustaría ser o quienes fuimos en el pasado. Y es inconsciente, o sea, es que puede ser el brillo en la nariz, la manera en que sube la ceja. Son cosas, realmente son rasgos concretos, muy sencillos, que inconscientemente son los que nos llevan a elegir a ese objeto, ¿no? A excitarte con ese objeto, pero que no tiene que ver con luego lo que nosotros racionalizamos, que luego racionalmente desde la conciencia nosotros decimos, no, me enamoré porque es ingeniero, porque es alto, porque es un hombre que sabe cuidar muy bien a los niños. No, pero eso ya es las explicaciones que después uno se da, ¿no? Porque es tan inconsciente que no se sabe, no puedes controlar. Es incontrolable, en ese sentido inconsciente, es incontrolable. Uno no sabe. Que tampoco significa que luego uno se empieza a psicoanalizar, empieza a averiguar los motivos inconscientes y que se vaya a abandonar a su pareja porque diga, jo, pues por esta tontería me enamoré. Bueno, sí, pero no lo empiezas a saber más de ti, porque la sexualidad es de uno, tiene que ver con uno, su sexualidad, ¿no? No tanto con el objeto, no tanto con que a veces uno cambia de objeto, hombres, ¿no? Mujeriegos, una mujer, otra mujer, otra mujer, otra mujer, y este fin de semana una y mañana otra y la otra. Y no ninguna de ellas termina de satisfacerle. En esos casos suele ser una búsqueda de la madre y ninguna se corresponde con la madre, ¿no? Entonces siempre hay relación, pero desinterés o frustración o lo que se llama también desprecio, ¿no? A la mujer después de la relación sexual, ¿no? Sí, hasta la relación, pero luego la desprecio. Porque vamos a ver también ese desprecio como también tiene que ver con un momento de la constitución psíquico-sexual, en que el niño desprecia a la madre, la niña,
niño y niña. Hay un momento de la constitución psíquica donde se desprecia a la madre. Y es necesario. ¿Para qué? Para cambiar de objeto sexual, para pasar del amor a la madre al amor al padre. Pero esto ya lo vamos a ver cuando hablemos de la sexualidad infantil. Voy adelantando cosas, ¿vale? Pero que luego se ve en la sexualidad adulta. La sexualidad adulta de las personas es resultado de la sexualidad infantil a condición de ser reprimida. Entonces todo lo que nos pasa en la vida habla de nuestra sexualidad. Los encuentros genitales, por supuesto, ¿no? Los encuentros sexuales genitales, pero todo. Cómo manejamos el dinero, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo vamos al baño, cómo... todo. En ese concepto amplio de sexualidad que vamos a manejar, que es todo aquello tocado por la palabra, ¿no? Para diferenciar lo que es la sexualidad de lo que es la genitalidad, que la sexualidad incluye lo genital, pero mucho más amplio que lo genital, ¿no? Tiene que ver con el deseo. Por eso, mira, estás casada, llevas casada con tu marido y lo amas, pero no lo deseas. Si fuera una cosa del objeto, si te enamoraste, si es el hombre de tu vida, ¿por qué no hay deseo? Porque el deseo tiene que ver con la palabra, no con lo genital. Estamos abriendo. Poniendo, por ejemplo, que... ¿Cómo? Perdón, ¿qué he hecho? Bueno, Estaban tan concentrados. Tengo la voz de tenor. Que, por ejemplo, hay un montón pues, de mujeres. Y hay un chico o montones de chicos. Y hay algunos, por ejemplo, que han ligado así. Tíos feísimos. Chicos feísimos. Y aunque todo fuera las mujeres que son así, que le mueve el deseo del sexo... Porque esos tíos, y estoy hablando de la palabra, no llegar a acostarse con ellos. Claro. Estoy hablando solo de la palabra. Claro. Tienen una magia que le vuelven locos y ligan con todas. Y ese hombre es feísimo, es a través de la palabra. Es a través de lo palabra. Que le dice, de lo que maneja, que las vuelve locas. Exactamente. Es la palabra. No estoy hablando ya del sexo en físico. Claro, eso es. Y esas mujeres, unas son menos, otras son más excitantes en el sexo, y sin embargo... Hay hombres pues que sí, que vuelven y son feísimos. Exacto. Y dicen, ¿cómo tienes esa magia? Con la palabra. Exacto. La palabra. El poder de la palabra, ¿no? Exactamente. Eso es. Que a la mujer lo que le gusta es la palabra, no el órgano genital. Que también, ¿no? Digo, oye, es la palabra. Eso es lo que... Claro, la palabra es lo que excita para llegar al otro. Claro. Claro. Es lo que va preparando a la mente y a todo. Claro, exactamente. A ver, María Pilar Irimia pregunta, ¿estrés y sexualidad sería una diferencia con los animales? Ese sería un enfoque llamado pansexual, ¿no? Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, estrés y sexualidad. ¿Sabéis que justamente lo que dice el psicoanálisis es que el tema del estrés, o sea, las neurosis de angustia, el estrés, la hipocondría, la neurastenia, tienen que ver directamente con la sexualidad adulta, con la sexualidad genital. Hay una cuestión de con la sexualidad genital que es la que lleva a producir el estrés, la ansiedad, la angustia, la neurastenia. Concretamente, las personas muy estresadas, y dice, tiene que ver con prácticas sexuales inadecuadas en la edad adulta, ¿no? Tipo coitus interruptus, eyaculación precoz. Bueno, generalmente en estas personas se ve que son, por ejemplo, eyaculadores precoces. No solamente lo genital, ¿no? Son personas que llegan antes de tiempo a todos los lados. En lo genital, por supuesto, eyaculan antes de que la mujer ni siquiera se haya excitado, por ejemplo, ¿no? Pero es que tienen una cita al médico y llegan 2 horas antes. Inician un proyecto y ya lo quieren acabar antes de haber dado el paso 2. Entonces van angustiados, van estresados por la vida porque quieren acabar antes de dar los pasos necesarios
para llegar al final, ¿no? Eso, por ejemplo, la neurastenia, que es un cansancio excesivo, tiene que ver con una masturbación excesiva. También, ¿no? Que no toleran ningún tipo de excitación. Se ponen a estudiar y en cuanto leen la primera página, que ya estudiar es muy excitante. Estudiar, fíjate, son frases nuevas que te están entrando, que todo novedoso, te mueve todo, ¿no? Entonces, estudian la primera página y ya están tan excitados que tienen que ir a masturbarse. Es neurasténico, ¿eh? Luego están cansados todo el día, claro. Entonces, hay una relación directa entre las neurosis de angustia y la sexualidad. Pero eso no es pansexualismo, porque luego nos dice Freud, la sexualidad está en todo, ¿no? Es todo lo tocado por la palabra. Pero en algunos casos y en algunos trastornos no tiene que ver con la sexualidad adulta, tiene que ver con la sexualidad infantil que hemos reprimido, ¿no? En el caso de la histeria, de la neurosis obsesiva, en el caso de la fobia, tiene que ver con la sexualidad infantil que sigue estando en nosotros pero reprimida. Entonces no es pansexualismo en el sentido de que todo tenga que ver con lo genital, no, el psicoanálisis precisamente viene a separar lo sexual de lo genital. Viene a decir que lo sexual tiene que ver con la palabra. O sea, que lleva parte de razón la frase esa de que está mal follado, ¿no? Que está mal follado. Se oye mucho. Claro, el lenguaje popular tiene un saber también, ¿no? Que está mal follado también es que nadie lo escucha nunca, que no tiene un lugar también para hablar y para poder expresarse, ¿no? Está mal follado, claro. Ya, no sabe elegirlo, ¿no? Claro. Que el problema está en ella, seguro, pero que no es que el enfoque está mal ya, porque dice está mal follada, no, o sea, haces responsable a la persona que la folla, sino que ella tendría que ser la que tomara cartas en el asunto y elegir mejor su otra parte. Claro, o que siempre va buscando precisamente a esas personas que no saben o que no... que tienen aversión al sexo, ¿no? Pues sí, también. ¿no? sí. Que es, el psicoanálisis lo que nos viene a poner es la capacidad de transformación en nosotros. Es decir, todo lo que nos pasa, todo lo que os pasa, sexualmente, genitalmente, todo, tiene que ver con vosotros, si no nos estaría pasando. Lo que pasa es que luego nosotros culpamos a la pareja, al otro, ¿no? Ponemos la responsabilidad en el otro. Pero no, la posibilidad de transformación está en uno, porque es su sexualidad, que es una complejidad, su sexualidad. Claro. Uy, eso me parece como los casos esos que el hombre levanta la mano contra su mujer y le dicen que la culpa es de ella. Eso va algo como No, por ahí, sí. porque ¿cómo va a buscar una mujer maltratada la culpa en su propio ser? No, ya Eso tiene la culpa. Hay que verlo. Cuando de alguien qué busca manera. que el otro te pegue una cachetada es por culpa. No es que busque la culpa, es que ya tiene culpa y el otro le da la cachetada y ahí ella calma la culpa. ¿No? Pero a todos los que cuando uno va por la vida buscando que le castiguen, por ejemplo, busco personas que al final siempre me son infieles. O busco... Va buscando una pareja que le pegue todos los días, eso no me lo puedo creer. No, Pues créetelo, muy- créetelo. es una complejidad, no Sí, se habrá puede gente, simplificar sí, ni sí, se claro, puede reducir a nada porque es una complejidad de cada caso. Pero hay tendencias masoquistas en uno. En el sujeto psíquico hay tendencias masoquistas que vamos a ver también, porque el sadismo-masoquismo es uno también de los... Es una tendencia sexual. De hecho, hasta hay tendencias sexuales que son claramente sádico-masoquistas, es decir, que uno busca a alguien que te azote porque eso es lo que te excita, o al revés, buscas a alguien a quien... Pero eso llevado a máximo grado, ¿no? Manifestado en la Son genitalidad. casos que se dan como todos los casos que se dan. Estamos hablando de que normalmente a mí me parece raro que si alguien me dé una bofetada, la culpa la tengo yo. No, la culpa la tiene quien te ha dado la bofetada. No, la culpa no. El que te ha dado la bofetada es el responsable de darte la bofetada. Pero inconscientemente
Si depende de lo que hagas, si te da una bofetada y tú le dices adiós, ya está, era una bofetada y ya está. Pero si te da una bofetada y tú vuelves y te da otra bofetada y tú vuelves y te da otra bofetada, ¿ves? Es distinto. Ya hay otra interpretación de eso. Eso sí. Eso de aguantar lo que uno no debe tolerar, pues esto ya habla de otras cosas. Claro, claro, claro. El caso normal. Claro. Son casos muy complejos los de la violencia del amor, porque son son muy complejos, que generalmente ellos son muy difíciles de cambiar, generalmente es imposible además, y entonces la que tiene que hacer algo para cambiar es ella. Es ella. Pero yo creo, Virginia, que la persona que es agresiva lo que busca es otra persona agresiva. ¿Por qué? Porque como la víctima en este caso no se subleva, pues entonces se siente frustrada de que a él no se lo hacen. Va buscando que se lo hagan. Imagínate un jefe que es tirano, trata fatal a sus trabajadores. Este hombre necesita que a él le maltraten también. Pero como nadie se atreve a hacerlo, pues siempre vive esa vida. Hasta que alguien Lo desprecia. Claro. Generalmente cuando lo desprecian, sí, es cuando dejan en paz al otro. Cuando alguien le desprecia. Así lo veo. Claro. Por eso la mujer le tiene que despreciar al hombre que hace eso, no someterse. No tenerle miedo, pero Claro. bueno, seguramente Pero eso es una complejidad que hablaremos también de ella a lo largo del curso, ¿vale? Pero que también hay esas tendencias eróticas, sádico-masoquistas en todos nosotros. Como siempre, el psicoanálisis es una cosa de cantidad. Es decir, en los casos patológicos se ve todo exagerado. Es como si le pusiéramos una lupa y viéramos en aumento. Por eso estudiamos la patología, pero para conocer la normalidad de la sexualidad humana, ¿vale? Es decir, ver que existen esos casos exagerados donde la gente se tiene que pegar para disfrutar sexualmente nos ayuda a ver que es que en todos, en mayor o menor cantidad, hay esas tendencias sádico-masoquistas que veremos en la próxima clase. ¿Vale? Bueno, dejamos aquí y volvemos el próximo martes. Y ahora pasamos al curso de relaciones de pareja. Gracias. Salimos un momentito, ¿verdad? Sí, Vale, estoy atrás, ¿vale? Exacto, Paqui. Muy bien. Muy bien, gracias a todos. Seguimos ahora.